Muy bien, estamos de vuelta y bueno, saludamos a nuestra invitada, Karina Puente, se encuentra aquí con nosotros. Karina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Julio, gracias a TV Perú por la invitación. Hemos visto con las imágenes de Genaro Bernedo el informe que él ha preparado y prácticamente nos muestra la lamentable, la triste realidad de nuestros parques en la capital. Eso no significa que en regiones no suceda lo mismo. Es casi un problema común, ¿no? A nivel de todo nuestro país. Sí, creo que hay bastantes ciudades en el Perú que tienen el mismo problema. Se habló mucho de la ausencia del distrito, de la gestión municipal en estos espacios, que es bastante cierto, ¿no? Se prometen muchas cosas en las campañas y luego hay una falta de voluntad política, que es una de las cosas, creo que la trabajadora de Miraflores decía, la voluntad política es clave, ¿no? Y con eso se trabaja. Que se necesita, ¿no? Exacto, y con eso se trabaja ya cae adentro de las gestiones ya más técnicas, la incorporación de proyectos y sobre todo la implementación de estos parques, ¿no? Esto me trae a la memoria el tremendo desafío que empezó Alberto Andrade cuando fue alcalde de Miraflores y logró convertir en una ciudad, en un distrito jardín prácticamente, y luego cuando es alcalde de Lima tuvo la misma iniciativa. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente es una decisión política. Claro, Alberto Andrade fue el pionero, creo yo, en traer esas prácticas locales a Miraflores. De hecho, el Parque Kennedy no era nada como lo es hoy y gracias a su gestión el parque hoy es un éxito, no solamente para Miraflores, sino para el resto de distritos que visitan el Parque Kennedy. Tiene una afluencia altísima, ¿no? Y el Parque Kennedy no es tampoco un espacio que es completamente verde, tiene también espacios de socialización con pavimentos duros, ¿no? Se ha recuperado parte de las bermas que eran de los autos también para veredas mucho más amplias, ¿no? Entonces, sí, pensar en las áreas abiertas de la ciudad no es solo pensar en césped, ¿no? Que uno a veces tiene esa mirada. Solo para decir algunas estadísticas, el césped consume de 4 a 7 veces en la cantidad de agua que pueden consumir otras especies más eficientes, digamos, en el consumo de agua, ¿no? Entonces, sí falta esa visión para poder implementar estos parques y que no requiera, además el césped requiere mantenimiento cada 15 días, riego diario, interdiario, ¿no? Entonces ya hay que empezar también a cambiar un poco eso, ¿no? Nuestra mirada de las áreas espacios públicos de encuentro, de esparcimiento, de recreación, incluso de deporte, ¿no? Porque hay algunos parques que ya tienen sus ciclovías, que tienen algunos implementos para hacer ejercicios, es decir, anfiteatros o espacios para desarrollar actividades culturales también. ¿Qué tan importante es para una ciudad contar con espacios con estas características? Bueno, hoy por hoy es sumamente importante. Creo que le damos mucha atención a todavía al transporte y otras cosas que es obviamente importante. Pero las áreas verdes tienen una cantidad de servicios hacia los ciudadanos que no solamente tiene que ver con la recreación pública, sino también tiene que ver con el lado psicológico, con el lado el ser humano ha vivido siempre en contacto con la naturaleza, ¿no? Y recientemente, en los últimos 200, 300 años, hemos estado más en contacto con espacios construidos, ¿no? Entonces, la naturaleza es parte de la experiencia humana para poder ser un ser humano, pues, digamos, no diría feliz, ¿no? Que eso no te asegura la naturaleza, pero sí contribuye a tu bienestar, ¿no? A un estado de bienestar, ¿no? Exacto. Ahora, y además hay una nueva tendencia también frente a los problemas de cambio climático y el recalentamiento de la tierra, que estos espacios verdes de alguna manera ayudan a regular también el clima, ¿no? Las condiciones climáticas de las ciudades, de las megaciudades, ¿no? Sí. Por ejemplo, los árboles, estar debajo de la sombra de un árbol tiene la capacidad de bajar 2 o 3 grados de temperatura para las personas y como estamos viendo los cambios en el clima, hay ciudades que ya pues sobrepasan los 40 grados, ¿no? Caminar en asfalto o en zonas que no tienen áreas verdes incrementa la temperatura, sobre todo en las noches. A veces sentimos mucho más calor en la noche, no podemos dormir y eso tiene que ver con un efecto de la isla de calor, que mientras menos áreas verdes hayan en la ciudad, más se capta en la radiación solar y en la noche emana, ¿no? Entonces no podemos dormir bien por también esas razones. Entonces las áreas verdes, como te decía, no solamente es para el bienestar, digamos, de tener un espacio obviamente para los niños y para jugar, sino también tiene otros beneficios que son bajarle la temperatura, capturar carbono,
¿no? Que emiten los autos, etcétera. De acuerdo. Ahora entiendo por qué la Organización Mundial de la Salud en algún momento hizo una recomendación de que por cada habitante deben haber por lo menos 8 metros cuadrados de espacios verdes. Sin embargo, en América Latina el promedio es 3 metros cuadrados. Yo no sé cómo estamos en Lima, que es una mega ciudad, es una de las ciudades más pobladas en condiciones bastante extremas, ¿no? Sí, de hecho estamos cerca de la costa, que es desértico, ¿no? Y por otro lado también, sí, bueno, en estadísticas no estamos mejor que Latinoamérica, lamentablemente a nivel de ciudad, ¿no? Hay ciertos distritos que sí sobrepasa los metros cuadrados, como Miraflores o San Isidro, pero eso no es la norma, ¿no? En general estamos muy por debajo de los metros cuadrados que se requieren para tener una vida saludable. Pero también es cierto que tenemos otros ecosistemas al que no les damos atención, que por ejemplo las lomas, ¿no? Las lomas que se activan cada ciertos meses en nuestra ciudad son realmente espacios que también contribuyen a servicios ecosistémicos o servicios de bienestar para la población, y también hay que cuidarlas, ¿no? Porque muchas de ellas en algunos casos son invadidas o no son cuidadas, y no podemos perder ese espacio que es natural, no necesita la intervención del hombre para existir, ¿no? De acuerdo. Estamos entrando a un proceso electoral intenso. Se van a elegir a nuestras autoridades locales y regionales muy pronto, el 2 de octubre. ¿Qué es lo que le recomendarías a los ciudadanos que tengan en cuenta para poder elegir mejor alcaldes, autoridades que realmente se preocupen por darnos estos espacios que tanto necesitamos en la ciudad? Claro, difícilmente podríamos leer todas las propuestas que nos hacen todos los candidatos, pero yo recomendaría hacer un listado de 2 o 3 que crean que son los mejores candidatos o candidatas a la alcaldía y revisar sus propuestas, ¿no? Si no las tiene, como decía desde el inicio, con una voluntad política de realmente generar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, expedientes técnicos, ¿no? Para poder implementar un parque no es de la noche a la mañana. Hay que hacer un expediente técnico, hay que concursarlo, y eso demora por lo menos un año. Entonces, si el alcalde de turno o la alcaldesa de turno no tiene esa visión desde que entra a la alcaldía, difícilmente en 4 años va a poder implementar. Por ejemplo, en San Martín de Porres hay 700 parques. Entonces, imagínate si el alcalde o la alcaldesa no tienen esa visión desde el día 1, ¿cuántos parques podrían ejecutar en 4 años? Y mantener y fiscalizar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante de la capacidad de gestión y la vocación política que tengan nuestros alcaldes, ¿no? Y por otro lado también el comportamiento que tiene la ciudadanía en esos pocos espacios verdes que podamos tener del cuidado respectivo. Sí, es un trabajo conjunto, creo yo. Creo que la ciudadanía es un actor fundamental dentro de la gestión de los parques. Ayuda y contribuye a que estén en mejor calidad, y también contribuyen a presionar a los gobiernos de turno para que cumplan, ¿no? con estos proyectos y propuestas que hacen justamente para ganar las elecciones. Y hay una situación también que suele suceder, que suele presentarse por el afán de promover actividades económicas significativas en los distritos. Tengo un área verde o un espacio que debería ser destinado para un área verde, pero por allí tengo alguna propuesta de construir un centro comercial. Y entonces, ¿cómo funciona? Porque entiendo que estos espacios para áreas verdes son intangibles, no se les puede cambiar el uso. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le darías a la población respecto de estos espacios? Bueno, decirles que es ilegal, como tú dices, es inalienable, lo dijeron en el reportaje, son áreas verdes que no se pueden vender según la ley, no solamente ordenanzas municipales, la ley establece que no se pueden vender y no puede tener otro uso que genere ingresos privados, ¿no? Es un espacio público, en el gran sentido público, y recomendaría fiscalizar, ¿no? Si se usa para estacionamientos o como vimos ahí, totalmente... eso también se da porque, claro, como le decía, ¿dónde está el área verde? ¿Dónde está el área verde, ¿no? Y eso es, pues, complicado. Me imagino que el señor en el taxi no tenía un plano donde decía esta es área verde, él lo que ve es un terral, ¿no? Entonces, ahí pues hay un tema de fiscalización y de trabajo conjunto con el municipio, los ciudadanos y, por supuesto, todos los de no solamente los ciudadanos del mismo distrito, sino de toda la ciudad, ¿no? De acuerdo. Bueno, Karina, te agradezco mucho esta conversación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. De nada, muchas gracias. Karina Puente, directora de Urbanismo Lateral, docente o profesora también de la Universidad de Lima.